nuestro Señor y Salvador, Señor, de poder estar, Señor, en comunión contigo, de saber que tenemos un Padre que habita en los cielos, aleluya, que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. En este momento, Padre Celestial, te suplico, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, que no ha podido llegar a este lugar por causa de enfermedad, Señor. Mira, Señor amado, sabemos, Señor, que este cuerpo es débil, Señor. Sabemos que este cuerpo está expuesto, Señor, a la enfermedad, pero también, Señor, aleluya, creemos que tú eres el que sostiene, Señor, el que sustenta, Padre, el que nos da la salud, la vida y la fuerza. Y te suplicamos, Señor, en tu misericordia, Señor, extiendas tu mano de sanidad hacia todos los hermanos que están enfermos, Señor. A mi hermana Elena, a sus pequeñitos, Padre, te pido que extiendas tu mano de sanidad, Señor, ahí donde ellos estén, Señor, que tú guardes, Señor, a su casa, Padre Santo, y que esa enfermedad salga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pronto sean recuperados, Señor amado. A cada uno de mis hermanos que estén pasando, Señor, por alguna, mi Dios, dolor en su cuerpo, te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, traiga sanidad conforme a tu misericordia, Señor. Pedimos porque tu palabra dice que tenemos que pedir, Señor, aleluya. Aclamamos y pedimos esto, Padre, porque tu palabra dice que podemos pedirlo, Señor, delante de ti, Señor. Hágase conforme a su voluntad en cada una de las vidas, Señor. Y te pongo en este tiempo, Señor, aleluya. Mi vida sea usted, Espíritu Santo, guiando las palabras que han de salir de mi boca, Señor. Que no salga palabra, Señor amado, corrompida. Que no salga palabra, Señor, que sea, mi Dios amado, para destrucción, sino para edificación de tu pueblo, Señor. Que sea su Santo Espíritu ministrando cada vida, cada corazón, Señor. Porque es hermoso poder, Señor, escudriñar tu palabra. Es hermoso poder, Señor amado, aleluya, meditar en ella. Que nuestros ojos han sido, Señor, alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, reconocer que tú eres Dios, Señor. Que podemos, Señor amado, tener esta vida, Señor, esta vida eterna, Señor, que el mundo no conoce. Es un privilegio, Padre, y te damos gracias por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Yo no sé cómo usted ha venido en esta tarde, pero es un hermoso privilegio poder reunirnos nuevamente, amén, para meditar en la palabra del Señor. Esta palabra que el Señor nos ha dado, este precioso tesoro que ahora tenemos, hermanos, la oportunidad de conocerle a Él a través de la Escritura, de saber, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de nosotros y por qué Dios nos pide tal cosa, amén, en su palabra. Quiero, ¿verdad?, hacer un poquito de énfasis primeramente en esta carta a Tito. Esto es una palabra que el Señor ha venido trayendo a mi mente ya por mucho tiempo. He estado leyendo esta carta y se lee una y se lee otra vez, ¿verdad? Y es importante, hermanos, porque es necesario, ¿verdad?, entender, aleluya, lo que Dios quiere cuando se forma una iglesia, el liderazgo que Dios quiere que haya. Y necesitamos cada día nosotros estar más y más conscientes de lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Esa carta, ¿verdad?, a Tito nos enseña, ¿verdad?, la palabra y la historia que Tito era un discípulo de Pablo. Tito era un hombre, ¿verdad?, tal parece, ¿verdad?, era un hombre al que Pablo se inclinaba cuando habían algunos casos difíciles, ¿verdad?, que se tenían que resolver, como vamos a estar viendo en esta iglesia en Creta. Y Pablo era un hombre de carácter firme, era un hombre que tenía carácter para resolver las situaciones, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, en la historia que Pablo muchas veces lo usó y habló de él como un hombre que era fiel, verdadero, que era un hijo en la común fe. Simplemente Pablo decía, como quien dice, es un hombre conforme a mi corazón. Y tenía mucha fe, mucha confianza en Tito, porque había visto, ¿verdad?, el desarrollo de este varón. Era un joven, no sé qué edad tendría, tal vez entre sus 30 y 40, tal vez entre sus 20 y 30, no sé. No nos dice ni la historia ni la palabra, pero sí nos dice que era un hombre que era joven. Amén. Ahora, quiero que entendamos la cultura que había en Creta, hermanos. Es importante que entendamos la cultura en la que esta misión que se le da a Tito en esta carta se va a llevar a cabo, porque esta cultura era una cultura, para empezar, de gente muy deshonesta,
gente que era transeadora, que hacía mucha tranza, ¿verdad? Gente que era deshonesta, desconfiable, gente que no tenía moralidad o eran desenfrenados, eran viciosos, eran flojos. O sea, era una cultura demasiado difícil a la que se le iba a llevar el evangelio, en donde se iba donde iba Tito a levantar liderazgo. Ya habían cristianos ahí, ya Pablo había ido, ya Pablo había predicado, pero ahora había una deficiencia en la iglesia, había un problema y necesitaba a alguien que fuera a ese lugar y que levantara líderes para poder establecer líderes en cada ciudad. Creta era una isla y en esa isla, ¿verdad? Estaba situada estratégicamente porque de esa isla podía, ¿verdad?, predicarse a diferentes ciudades, a diferentes lugares, porque era un puerto y llegaba mucha gente y se iba, y era un lugar estratégico para poder predicar el evangelio. Entonces, Pablo, sabiendo que había una iglesia ahí, no quería dejarla caer ni no quería dejarla perder. Entonces deja a Tito ahí para que Tito continúe la obra que se había comenzado. Y aparte de la cultura en la que se estaba viviendo en ese lugar, habían hombres que no eran sanos en la fe. Habían falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio por ganancia deshonesta y estaban causando daño a los creyentes que estaban en ese lugar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver. Por ejemplo, si pensamos en la cultura de aquí del estado de Alabama, podemos pensar que es una cultura tranquila, ¿verdad? Hay mucha gente que va a la iglesia, mucha religiosidad. No todos los que van a la iglesia son cristianos, pero hay mucha moral por causa de eso. Por decir, aquí en la ciudad de Decatur, en el estado de Alabama, si nosotros salimos de nuestra casa, tal vez usted pueda dejar su casa, ¿verdad?, sin llave, y regresa y encuentra que todo está ahí todavía. No hay mucho robo, no hay mucha violencia. Gracias a Dios estamos en un lugar donde la cultura no está desenfrenada tanto como en otros lugares, por decir Nueva York, San Francisco, diferentes lugares donde las cosas están peor, amén. Pero supongamos que esta cultura se pudiera comparar a la cultura de la Ciudad de México, por decir así, donde dice que la gente dice que el que no tranza no avanza. Es la mentalidad con la que la gente vive ahí, es de que todo el tiempo tiene que salir cuidándose, protegiéndose, ¿verdad? Es bien atentas, bien alertos, protegiéndose de que nadie vaya a querer hacerles daño, asaltarles. O sea, es un lugar donde no se puede salir confiadamente. Entonces, vemos, ese es el tipo de cultura en la que estaba Tito, en medio de esa cultura, en medio de ese tipo de gente, y ahí tenía que levantar líderes. Entonces, con esto en mente es importante, porque cuando vemos los requisitos que se pide de un líder, estamos viendo que se pide que sea todo lo opuesto a la cultura en la que ellos vivían, y era necesario que fuera así. Para que alumbre la luz de Cristo es necesario que nosotros vayamos en contra de la cultura, no que la abracemos, no que nos hagamos a la manera del mundo, sino que vayamos ahora sí contracorriente, opuesto, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces vamos a entrar, hermanos, a ver cuáles eran estos requisitos. Y antes de mencionar los requisitos que se pide, voy a hacer mención de lo que no califica a una persona para un liderazgo. Pablo no le estaba pidiendo a Timoteo que fuera a buscar gente carismática, que tuviera mucha, ¿cómo se dice?, facilidad de palabra, que pudiera manipular al pueblo, que fuera sensacionalista. Pablo no le estaba diciendo eso a Timoteo, ni le estaba pidiendo que fuera a buscar gente muy intelectual, que conociera mucho sobre la palabra y que eso fuera lo único que esperaba. O sea, no es un líder espiritual uno que va a un seminario, un buen orador, uno que tenga dones naturales o espirituales. No es lo que califica a alguien para ser un líder espiritual. Ni tampoco es verdad, ni tampoco califica a un hombre para un liderazgo espiritual el de ser de un carácter piadoso. Y un carácter piadoso establecido conforme al claro criterio que está enlistando Pablo. Eso es lo que califica a una persona, que sea de un carácter piadoso, amén.
que sea de un carácter santo conforme a la palabra del Señor. Amén. Ahora, otra cosa que quiero hacer hincapié antes de pasar a la lista, porque esta lista, hermanos, lo que hace es que pone una lupa de este tamaño en los líderes. Amén. Y cuando usted comienza a leer esta lista, ¿verdad? Lo que va a hacer es poner su enfoque en el liderazgo y va a, ahora sí como quien dice, a poner check o a calificar o a descalificar al liderazgo. Pero antes de que usted se agarre de esa mentalidad y se agarre de esa intención, quiero decirle que estos requisitos estaban puestos como un objetivo. Este es el objetivo al que todo cristiano tiene que llegar, varón y hembra. Estos requisitos que están mencionados aquí, esos son el objetivo de cómo debe de ser una comunidad cristiana, de cómo debe de ser el carácter de cada ser cristiano. Amén. Así que no es una cuestión de poner la lupa en el liderazgo y decir así tienes que ser, sino más bien poner la lupa hacia nosotros mismos y examinarnos y decir esa es mi meta, ese es mi objetivo, a ese punto tengo que llegar yo. Amén. Porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando se habla de liderazgo, es muy fácil poner la mirada en los líderes y decir sí o no califica o aquí y allá y ver todas las deficiencias, y de eso no se trata esto. De eso no se trata. Se trata de que era necesario. Pablo envía a Tito. Tito es un joven que tiene carácter, en el cual Pablo confía, pero Pablo le está diciendo, esto es lo que necesitas buscar en los creyentes. Esta es la manera en la que los creyentes tienen que desarrollarse. A este objetivo tienen que llegar para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor no sea blasfemado, porque ese es el fin de esta escritura. El fin de esta escritura no es señalar, criticar o acusar o descalificar. El fin de esta escritura es entender qué es lo que se nos demanda a cada uno de nosotros, seas o no seas un líder dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque el trabajo, hermano, del reino es un trabajo que se necesita de muchos hermanos. Es un cuerpo el que el Señor está levantando para expandir su reino. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, mis hijos, mi familia, sus hijos, ustedes, cada uno de nosotros que hemos escuchado y creído en el Evangelio, tenemos esa responsabilidad de participar del reino, de expandir el reino de los cielos, de predicar, de promulgar, de avanzar el reino. Amén. No es una cuestión que le corresponde solamente a los líderes, porque Dios quiere que nosotros seamos útiles en su reino. Dios quiere que nosotros seamos útiles para la gloria de su nombre, para que podamos nosotros servir. Amén. Y ese ejemplo nos lo da el Señor. Ese ejemplo lo vemos en Cristo Jesús, que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora, vamos a notar la diferencia sobre lo que es un anciano y lo que es un obispo. No hay mucha diferencia en realidad, quieren decir lo mismo. Se usaba la palabra anciano cuando se refería a un líder de una comunidad. Obispo simplemente quiere decir supervisor. Amén. Y no me voy a enfocar muchísimo en esto porque esto es requisitos para el varón. Me voy a enfocar un poquito más en las damas ahorita que pasemos ahí, pero sí vamos a dar un repaso, hermanos, para que sea el Señor, ¿verdad?, afirmando o examinando lo que hemos desarrollado hasta ahora como líderes. Amén, porque este es un servicio para el Señor, pero dirigido por los diáconos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Quiero recordarle que en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, nos dice que los requisitos de un diácono son igualitos, exactitos a los requisitos de un pastor o de un anciano o de un obispo. Amén. Así que es una posición de honor, es una posición de mucho respeto, y también tienen que ser como los líderes irreprensibles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice primeramente, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vicio, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino esperador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora sí puede respirar profundo y soltar. Cuando leemos esto, ¿verdad? Se llena uno de así como de, ay, Dios mío, es mucho. Y sí, para el que no tiene el Espíritu Santo es mucho. Para los de afuera es como que, ¿qué es eso, verdad? Pero nosotros no estamos solos, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, amén. Y Él nos va a nos va a ayudar a llegar a esa meta totalmente, completamente, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir cuando dice que sea irreprensible? ¿Quiere decir que no va a fallar? ¿Quiere decir que no peca? ¿Quiere decir que no comete errores? Cuando dice que es irreprensible, hermanos, quiere decir que sea una persona confiable, que sea una persona íntegra, que sea una persona que no sobresalga continuamente un pecado constante. Por decir así, que sea una persona, ¿verdad?, que no sea mentirosa, que constantemente se le esté cachando en la mentira. O que sea una persona que sea chismosa, que constantemente se le esté cachando en el chisme. Que haya algo que sobresale y que denota que la gente se puede agarrar de ahí y decir, no, este hombre o esta hermana no la hace porque mira todo el tiempo así. Que no tenga ahora así como quien dicen y se oye feo. No es que no tenga defectos, porque defectos todos tenemos, pero que no sea una persona, hermanas, que continuamente esté fallando en la misma área. Ahora, ¿quiénes son los que van a saber si es una persona irreprensible o no irreprensible? Si vemos adelante, Pablo comienza a hablar sobre los de su casa, los de la casa del líder, amén. Dice que sea fiel a su mujer, que sea marido de una sola mujer. Aquí es donde vamos a ver, aquí es donde se sabe si una persona es irreprensible o no es irreprensible. Su fidelidad hacia los de su casa, cómo se conduce en su matrimonio, cómo se comporta con su esposa, cómo la trata, cómo le habla, si sus atenciones son fieles a ella o si sus atenciones van por allá a otros lugares. Ahí es donde se va a denotar donde una persona es irreprensible o no es irreprensible. En otras palabras, los de nuestra casa, los de su casa, van a saber si usted es irreprensible o no, porque la actitud que tomamos continuamente en nuestros hogares denota, ¿verdad?, si verdaderamente estamos luchando en contra del pecado que hay en nosotros. Estamos luchando en contra de la cultura, ¿verdad? Porque vivimos en unos tiempos, hermanos, donde se vale de todo. Y entonces aquí es donde se ve verdaderamente si hay pureza, si hay entrega hacia su esposa, si se le trata con fidelidad, si se le trata como a vaso más frágil, si se le trata con respeto, con honor, si le da su lugar, ¿verdad? Porque cuando venimos a la iglesia podemos vernos bien, pero en la casa ahí se ve si somos irreprensibles o no. Amén. Dice que tenga hijos creyentes, confiables, no acusados de rebeldía o desorden. Esto habla acerca de la educación a los hijos. Esto habla acerca de nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos hijos pequeños. Y ahorita quizás es difícil saber si van a ser creyentes o si no son creyentes, porque están pequeños todavía, porque están en desarrollo, porque están aprendiendo. Pero tienen que aprender de nosotros por el ejemplo, primeramente, y tienen que aprender de nosotros también la enseñanza, la palabra, amén.
Cuando un hijo ya crece, sale de la casa, se va a saber si verdaderamente se ha convertido. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestros hijos ya crecen y llegan a ser adultos y ya saben tomar o toman sus propias decisiones por sí solos, ¿van a buscar al Señor o van a decidir adiós? Hasta aquí llegué con la iglesia, hasta aquí llegué con la religión o con el evangelio, con Cristo, adiós, hasta aquí y nos vemos. Es ahí donde vamos a ver si los hijos verdaderamente han recibido la palabra, si se les ha instruido bien, porque tiene mucho que ver la educación que nosotros le damos a nuestros hijos. Y otra cosa es que ellos vayan a tomar sus propias decisiones y se rebelen, y ahí será como el hijo pródigo, ¿verdad? Que al rato va a tener que regresar humillado y el Señor lo levantará. Pero dice que tienen que ser hijos creyentes, que no sean acusados de rebeldía o de desorden, que no estén, ¿verdad?, constantemente rebelándose a los padres, constantemente causándoles problemas, constantemente haciendo desorden, que no sea ese el marco o lo que los como quien dice, esa es su marca. Ese es un rebelde, todo el tiempo está causando problemas, todo el tiempo está haciendo lo que no tiene que hacer, todo el tiempo está causando desórdenes. O sea, porque hay un problema serio de disciplina ahí, cuando un hijo está constantemente causando problemas y no se le corrige. Amén. Y esto, quítele la lupa al pastor, quítele la lupa al líder y póngase la lupa a usted, hermano, porque usted y cada uno tenemos hijos. Amén. La aspiración, la intención de esto, recuérdese qué es, que eso se fructifique en nuestras vidas. Amén. Que cuando nuestros hijos crezcan, ellos por sí solos puedan decir: Señor, reconozco que solamente tú eres el camino, reconozco que hay un Dios verdadero y su Hijo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que sea porque vieron un ejemplo, un estilo de vida que los convence que es mejor lo que han recibido en casa que lo que la cultura afuera les está enseñando. Amén. Gloria a Dios. Dice que sea irreprensible en la administración de Dios. Esto habla acerca del carácter del líder. Habla cómo él responde a las situaciones, a las circunstancias que se dan dentro de la iglesia, en la casa, fuera de la iglesia, en los negocios, en donde quiera. Dice que tiene que ser una persona que no sea soberbia. Una persona soberbia es una persona que no acepta corrección, hermano. Que dice: así como yo digo, así es. Así como yo pienso, así es. Y por más que sea negro, él dice: es blanco, es blanco, es blanco, y lo que yo digo, eso es. Es una persona que no acepta corrección, que no acepta consejos, que no acepta que le digan: mira, hermano, yo pienso que lo que usted está haciendo, o fíjese que yo veo que usted está haciendo algo que no conviene, que no está bien, tal vez pueda mejorar en esta área, pero no acepta correcciones. No acepta sus errores, no se sabe humillar, no sabe pedir perdón, no sabe perdonar. Es un problema grave. ¿Se imagina un líder que no sepa pedir perdón, que no sepa aceptar consejos, que no sepa aceptar sus errores? Es un peligro, hermanos. Por eso Pablo dice que no sea soberbio. Primeramente nos enfoca con quiénes, con los de su casa, porque los de su casa van a saber si verdaderamente da la talla o no da la talla. Amén. Que sea una persona que sepa recibir corrección, que sepa recibir consejo, porque no lo sabemos todo. No nacimos con una enciclopedia ni con toda la información que se necesita para vivir perfectamente delante de Dios. No. Nos necesitamos los unos a los otros para amonestarnos, para corregirnos, para recordarnos la palabra del Señor cuando fallamos, ¿verdad? Eso es necesario. Entonces, que no sea soberbio, que no sea que no sea iracundo. ¿Quién es una persona iracunda? Una persona, ¿verdad?, que a la primera ya estalló, ya maltrató, ya gritó, ya respondió, ya respingó. Una persona iracunda es una persona que con tantito, olvídate, ¿para qué le dijiste? Porque ya te respondió con 1000 y tantas más.
Eso es algo muy feo que no debe de haber en el liderazgo. La ira, una persona llena de ira. Hermanos, es triste ver, hay personas que bajo el manto del celo de Dios sacan ira desde los púlpitos, porque traen algo contra alguien y desde los púlpitos andan lanzando ira. Eso no debe de haber en un hijo de Dios. Eso no debe de ser así. Qué triste es, hasta usted los puede ver por internet. Lamentablemente es una fuente que donde puede salir cosas buenas, pero también salen cosas tristes, lamentables, donde hay hombres que se ponen, ¿verdad?, a señalar, a criticar, a como dice, desenmascarar a fulano, a sutano, a perengano, y lo único que sale de ellos es ira. Y no es que no tengamos que juzgar las cosas y no tengamos que corregir, sí, pero muchas veces eso está arraigado no en amor, no en una corrección que va a llevar a una persona a levantarse, sino más bien en ira, amén, y desprecio, y eso no debe de ser así. Tiene que ser una persona mansa, que dijo nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Una persona que es iracundo es una persona que guarda rencor, que guarda resentimiento, que tiene allí su guardadito y a la primera que le hacen algo ya soltó, y no debe de ser así. Eso está arraigado en el resentimiento también. Debe de ser una persona que tiene dominio propio, no dado al mucho vino. Nos habla acerca de no sea vicioso, que no tenga vicios. Y hoy en día hay vicios de todo tipo, desde sustancias que se consumen hasta la comida se puede convertir en un vicio, los teléfonos, el ir a los, ¿cómo se llama? A los malls a cada ratito, a gastar. Todos, hay muchas cosas que se convierten en vicio. Entonces, que no sea vicioso, que tenga dominio propio, que se sepa controlar. Amén. Dice que no sea pendenciero, o sea, que no ande buscando pleito. La palabra nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es triste ver un liderazgo donde las personas están desde los púlpitos provocando o echándole pleito al ministerio fulano de tal o allá. Y esto estamos hablando de pastores o hermanos, que entre la congregación, entre el liderazgo haya pleitos o haya contenciones. No debe de ser así. Que no sea pleitista, que no esté provocando, que no sea contencioso, que no esté buscando cualquier cosita para buscar de qué alegar o de qué pelear. Amén. Que no sea avaro, o sea, no sea codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que no tiene ambición personal, que no busca lo suyo propio, que no está nada más, ¿verdad?, buscando a ver cómo consigue lo suyo. Que no sea avaro, que no sea una persona que esté codiciando, ¿verdad?, ganancia deshonesta. Que no vea a las personas como un medio para conseguir lo que quiere, sino que vea a las personas como a quienes él tiene que servir, a quienes él tiene que dar, porque el próximo requisito en la lista es que sea hospedador. O sea, en otras palabras, que sea generoso, que sea amable. Amén. Que sea amante de lo bueno, que tenga discernimiento para saber escoger lo bueno, para saber hacer el bien, para buscar medios de cómo hacer el bien hacia los demás. Amén. Gloria a Dios. Dice que sea sobrio. En otras palabras, que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, que sepa que el lugar que tiene, el lugar que se le ha dado no es por sí mismo, sino porque Dios, ¿verdad?, se lo ha permitido. Amén. Que sea una persona, ¿verdad?, que tenga sus sentidos ejercitados para la piedad, que no esté pensando más de sí mismo ni tratando a los demás, ¿verdad?, con menosprecio, que sea sobrio, que sepa lo que es. O sea, no verse como hasta acá ni tampoco hasta abajo, sino en el lugar que le corresponde. Amén. Que sea justo, que sepa respetar la verdad y dar a cada quien lo que le corresponde. Que no abuse, que no
sea parcial, que sea santo, o sea, consagrado a Dios, apartado para Dios, que se le conozca porque es una persona que se aparta para el Señor, que no se presta para vanidades ni para cosas que no convienen, que sea dueño. Verdaderamente el liderazgo y la enseñanza tiene que ser solamente por el varón, que está establecido así en la palabra de Dios. Esto quiere decir que el título de pastoras que algunas mujeres se toman no va de acuerdo a la palabra, porque está dado exclusivamente para el varón, para que él lleve a cabo la obra que se le ha encomendado, para que él sea el líder. Ese es el orden que Dios estableció. Amén. Y yo creo y respeto eso en la palabra del Señor. No que la mujer no sea capaz de enseñar, no que la mujer no tenga suficiente intelecto para desarrollar un tema, a eso no se está refiriendo. Se está refiriendo al orden. Amén. Aquí en esta iglesia y en todas las iglesias se requiere de varones que se esfuercen por lograr obtener estos requisitos. Amén. Por desarrollar estos caracteres, estas características, porque esto le va a llevar gloria al Señor. Porque un líder, un hombre que sepa llenar estos requisitos va a tener una casa en orden, una familia en orden, una iglesia en orden, y esto le va a traer gloria al Señor porque va a ir completamente contra lo que la cultura afuera nos dice. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pasando al capítulo 2 dice que él hable todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Amén. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos, porque cuando oímos sana doctrina, se pueden venir muchas cosas a la mente. La palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza o instrucción. Amén. Es todo el contenido de lo que creemos, de lo que aprendemos. Por ejemplo, ayer hablábamos también esto con las hermanas. Nosotros en la casa tenemos el trabajo de enseñar a nuestros hijos, o sea, los estamos adoctrinando. Y cuando ellos se van a la escuela, también en la escuela los están adoctrinando. También les están enseñando, y les están enseñando una vida sin Dios, porque les están enseñando básicamente que no hay un Dios. Les están dando otras alternativas de vida que no tienen nada que ver con la palabra ni con Dios. Y están siendo adoctrinados constantemente en las escuelas. Si nosotros no contraatacamos lo que ellos están recibiendo afuera, ¿qué va a pasar con ellos? Van a llenar de vanidades su mente, van a llenar se van a llenar de las enseñanzas seculares, y va a ser mucho más difícil que cuando lleguen a una edad adulta ellos quieran recibir o reconocer al Señor. Amén. Y esto acompañado de un mal ejemplo olvídese, es catastrófico para ellos. No tienen manera de salir de ahí, porque nosotros no debemos de contradecir lo que predicamos o lo que enseñamos. Amén. Otra cosa acerca de la doctrina, lo que nosotros aprendemos, hermanos, de la palabra, como yo siempre lo he dicho, usted puede ver en YouTube o en cualquier medio de comunicación y se puede conectar con diferentes enseñanzas, y no todas las enseñanzas ni son bíblicas, ni son buenas, ni son sanas. Entonces, todo lo que nosotros recibamos de afuera va a determinar también el estilo de vida que nosotros llevemos. Amén. Por eso no hay nada más seguro que usted agarre su Biblia y que usted la escudriñe y que usted busque en ella la enseñanza que Dios quiere que usted reciba. Amén. Porque el Espíritu Santo nos puede enseñar y nos puede instruir. Amén. Dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él dijo que Él venía a hablarnos del Padre y nos iba a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a hablar de Cristo y nos va a mostrar a Cristo en las Escrituras. Amén. Por eso no hay nada más seguro que nosotros agarremos nuestra Biblia y la leamos. Esto ha costado, como he dicho siempre, mucha sangre, hermanos. Ha corrido mucha sangre para que tengamos este libro en nuestros hogares. ¿Se imagina qué gran demanda vamos a tener delante de Dios?
teniendo su palabra y menospreciándola cuando nos presentemos delante de Dios. Hermanos, eso es algo muy, yo no sé, eso me da mucho temor, porque podemos pasar años y años y años y no tomar en serio su palabra. Amén. Gloria al Señor. Toda la instrucción y la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios que nos conduce a vivir, a vivir de una manera santa y piadosa en temor y reverencia a Dios. O sea, la sana doctrina es toda la instrucción y enseñanza que encontramos en la palabra de Dios que nos conduce a vivir de una manera santa y piadosa en temor y reverencia a Dios. Porque muchos usan la palabra solamente para contradecir, solamente para contender, solamente para llenar sus mentes de información. Y eso no es el uso de la palabra. El uso de la palabra, de la enseñanza, es para que nosotros vivamos y aprendamos cada día cómo conducirnos justa y piadosamente delante de Dios, a tener temor y reverencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces entendemos que hay una relación entre lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros hacemos. Amén. Lo que nosotros creemos y cómo nosotros actuamos. Si aprendemos mal, vamos a actuar mal. Por eso es importante entender cuando nos habla aquí de doctrina, pero no nos dice solamente doctrina, nos dice sana doctrina. Porque usted ve ahora muchísimos maestros, muchísimos apóstoles, muchísimas pastoras y muchísima gente predicando un evangelio que no es el evangelio que Cristo anunció. Predicando muchas cosas, levantando a la gente, diciéndoles pura palabra sensacionalista que la gente quiere escuchar, y se tuercen las escrituras y se manipulan las escrituras a su antojo. Entonces dice que él hable todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora quiero notar algo aquí también, hermano. Nosotros tenemos que tener también cuidado de no encauzar la sana doctrina, y que cuando dejamos sana doctrina, lo primero que se nos viene a la mente es la falda larga, el pelo largo y todo largo, porque eso no es lo único. Y es un error y no es sano encauzar la sana doctrina solamente en ese punto, porque se lo voy a decir, yo lo he visto, y he visto personas que la sana doctrina para ellos es simplemente una lista de las cosas que te tienes que quitar y una lista de las cosas que te tienes que poner, y eso no es sano, ni es bueno, ni es sana doctrina. Entonces, no me malentienda, no estoy diciendo que no se debe de enseñar, no estoy diciendo que no es parte importante de la sana doctrina, pero no lo es todo, y no se debe de encauzar la sana doctrina solamente en eso. Amén. Gloria al Señor. Cuando habla aquí, comienza hablando acerca de los ancianos. Y los ancianos no se refiere ahora a líderes ni a supervisores, se refiere a gente avanzada de edad, porque estamos hablando de una comunidad, y ahorita vamos a ver que es así, porque en el contexto nos muestra que es así. Dice que los ancianos también tienen que ser sobrios, tienen que ser, ¿verdad?, no viciosos. Igual las mismas características que se les da a los líderes varones, se les está dando a los ancianos. Tienen que ser sobrios, no viciosos, tienen que ser serios. Cuando habla de serios, no quiere decir que no puedan bromear o que no tengan un buen sentido del humor. No está hablando de eso, porque hay gente que piensa que ser serio quiere decir que no puedes bromear, o que no te puedes reír, o que no puedes pasar un momento agradable, grato. No, está hablando de que en cuanto a lo que respecta a las cosas de Dios, no vacilen, que sean firmes, que tengan convicciones firmes. Amén. Que cuando se tenga que señalar lo que es incorrecto, se haga, y que se haga, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra, en amor. Amén. Porque Cristo vino a mostrarnos, hermanos, el camino. No vino el Señor enjuiciando ni condenando a medio mundo. El Señor vino en amor. Amén. Bendito el nombre del Señor.
que sean prudentes, que sepan cuándo, cómo, si sí o si no se debe de hacer algo, que sepan pensar bien las consecuencias de sus acciones. ¿Se imagina llegar a la vejez y no tener estas características? Usted se puede imaginar una persona ya anciana de edad y no tener características, o por ejemplo, tan importantes como la prudencia. La prudencia, hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros a no cometer errores que nos van a traer consecuencias o que van a perjudicar a otras personas. Y muchas veces puede ser una persona llegue a la vejez sin tener y sin haber desarrollado estas características, y eso es triste, es lamentable. Nosotros tenemos un vecino que recientemente, siempre hemos hablado con él, convivido con él, pero recientemente pasó algo triste. Para mí se me hace muy triste la situación en la que él está. Él está muy enfermo y no puede, ¿verdad?, hacer nada por sí mismo, no puede salir, no puede manejar, o sea, no puede ir a hacer sus compras. Necesita el apoyo y la ayuda de su familia, pero su familia no está ahí para ayudarle. Y la razón por la cual su familia no está ahí para ayudarle es porque él ha sido áspero con ellos, los ha maltratado, los ha menospreciado, tanto al punto de que ellos ya no quieren nada que ver con él. Y eso es triste. Y esto no se debe de dar dentro de una comunidad cristiana, dentro de una iglesia. El llegar a la vejez con esa firmeza en el Señor, con esa sobriedad, sabiendo que tus hijos, tu esposa, tu familia está ahí, que te respetan, que te dan honra. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Sanos en la fe, sanos en amor, sanos en paciencia, que tengan estas características que también son frutos del Espíritu Santo. Amén. De la fe, el amor, la paciencia, todos esos son frutos del Espíritu Santo. Quiere decir que sean personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Las ancianas, dice, igualmente, estamos hablando no de líderes, estamos hablando de mujeres de edad avanzada, que dice que asimismo, o sea, las mismas cualidades que se le pide a los ancianos, asimismo se le pide a las ancianas. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando se llega a la vejez, se supone que cuando las personas están en su vejez es cuando reciben honra, reciben respeto, reciben, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Reverencia hasta cierto punto, que se les tiene alta estima, porque son personas que ya han vivido, ya han experimentado, ya han madurado. Es lamentable que hoy en día se está perdiendo eso, que la gente no sepa respetar a los ancianos, que la gente los menosprecie o los mire con, ay, ¿y usted qué me va a decir? O que los vea como ignorantes. Eso es algo que no debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. Se tiene que respetar, hermanos, a las personas que están en la tercera edad, o como le quiera llamar. Siento que anciano se oye muy feo, pero es una etapa de la vida a la que todos vamos a llegar. Y se tiene que dar respeto, se les tiene que tratar con honra, se les tiene que mirar con estima, porque son personas que ya han vivido más tiempo que cada uno de nosotros y que han aprendido. Y eso es lo que se supone, que han aprendido, que han madurado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Que sean, dice, reverentes en su porte. O sea, que sean de una presentación, hermanos, que inspire a las personas a darles honra, a respetarles. Que inspire a las personas a mirarlos con estima, ¿verdad? Usted ha visto quizás personas ya avanzadas de edad, o mujeres, en este caso ancianas, ya grandes, que parece que quisieran ser todavía quinceañeras, mostrando sus vergüenzas todas descubiertas, tratando, ¿verdad?, de detener el tiempo, de tener las canas, de tener las arrugas. Eso se ve, para mí es algo que se mira triste, porque no tener la capacidad de simplemente aceptar que
pues ya el tiempo, ¿verdad?, se acumuló, que ya cayeron los años, ¿verdad?, que ya está pasando lo que tiene que pasar. Entonces es importante, ¿verdad? Dice que sean reverentes en su porte, o sea, que inspiren confianza, que inspiren honra, que se les mire la dignidad en sus rostros, que sean mujeres que sepan lo que son, ¿verdad? Porque es triste, hermanos, ver ahora hasta mujeres ya grandes que no tienen dignidad, que no tienen valor, no se saben valorar. Una mujer cristiana, una hija de Dios, cuando llegue a su vejez, es a lo que yo aspiro y a lo que cada una de nosotros debemos de aspirar, es de no tener necesidad de nada, ni de nadie, sino haber encontrado todo lo que buscamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es triste, es muy triste, mujeres que se agarran de los hijos para encontrar el valor en ellos, para que les den valor a ellos. No. O del marido, tampoco. Nuestro valor y nuestra dignidad y todo lo que nosotros somos está en Cristo, hermanas. Está en Cristo. Amén. Dice que no sean calumniadoras las ancianas, las que ya han llegado a una edad avanzada. Hermanos, es bien fea la calumnia. La calumnia, el chisme, la murmuración, ese es el lenguaje del diablo. Es el periódico del diablo. La calumnia es tomar una verdad o una media verdad y lanzarla para dañar la reputación de otra persona. La calumnia es exactamente lo que Satanás hizo en el jardín del Edén, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Y Dios no había dicho, Dios le había dicho, no, dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles. Y el Señor no había dicho, no de todos, solamente de uno. Calumnia. Tomó una verdad y la torció para dañar la reputación de Dios. ¿Y sabe qué? Eva cayó. Ni debemos de prestar oído a las calumnias, porque la Biblia nos dice que no debemos de juzgar nada por el testimonio de una sola persona. Amén. Entonces no debemos ni de prestar oído a las calumnias, ni debemos de ser calumniadores. No debemos ni por protegernos a nosotros mismos, ni por pretender o tratar de ver que nosotros tenemos la razón, calumniar a otra persona. Hablar cosas que no son buenas, que no están correctas, para dañar la reputación de esa persona, para que a mí me den la razón, para que vean que yo no soy el malo, yo soy el bueno, esa persona es la mala. No debemos de manipular la verdad, ni debemos de hablar cosas que dañen la reputación de otros, porque sabe que cuando hayan problemas o situaciones donde usted se vea tentado a decir algo en contra de alguien para justificarse usted, mejor pídale a Dios: Señor, sabes que tú conoces todas las cosas y tú eres juez justo, lo dejo en tus manos. Y mejor callar. Vemos la calumnia a veces entre las suegras y las nueras, entre la familia. A veces la mujer está constantemente calumniando al esposo. Y porque no has llegado y ya te tardaste, seguramente ya anduviste aquí o ya hiciste allá. Calumnia. Porque no sabe ni siquiera qué está pasando, pero ya está diciendo que ya hizo algo. Es calumnia. Amén. El chisme. ¿Qué es el chisme, hermano? La Biblia dice en Proverbios que el que anda en chisme descubre el secreto. El chisme no es, en su mayoría, no son las buenas noticias. En su mayoría son todas las noticias negativas, escandalosas y morbosas que uno pueda escuchar. Y esas son las que se riegan así rapidito, rapidito. Una persona chismosa
no le importa a quién le comparte la información. No le importa lo que le va a hacer a esa persona recibir la información. No le importa lo que le pase a ella misma cuando está dando la información, y no le importa lo que le va a pasar a la persona de quien está hablando. Por ejemplo, cuando alguien pasa una vergüenza, algo sencillo. Por ejemplo, si yo paso una vergüenza y yo llego y le digo a mi esposo, ay, ¿qué crees que me pasó? Me pasó esto y el otro y aquello. Pero yo se lo conté a él, no es chisme, porque me pasó a mí. Pero si le pasó a otra hermana o a otra persona y es algo vergonzoso, y yo vengo y le digo a mi esposo, ¿qué crees que le pasó a la hermanita fulana de tal? Fíjate que así, y así, y así, y así, y así. Entonces ya es chisme. Y no necesita ser algo necesariamente malo, pero tampoco es algo que necesitas saber. ¿Sí me entienden? El chisme es generalmente las malas noticias, lo negativo, lo escandaloso. Algo pasa en la iglesia y rápido se corre. Qué triste, hermanos. No debería de ser así. No debería de ser así. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿sabemos? ¿Alguna vez usted ha sido víctima del chisme? O de que usted haya cometido una falta y ya lo supo medio mundo. Eso es feo. Eso no se siente bonito. Debemos de considerarnos nosotros mismos. ¿Ven? La murmuración es otra cosa que va encajado ahí que cabe bien también. La murmuración es el descontento que hay en los corazones. Por ejemplo, una esposa hacia su marido tiene un descontento y todo el tiempo está hablando mal del marido. Ay, es que mi esposo no me hace así, y mi esposo no me da para esto, y mi esposo aquí, y mi esposo allá, y todo el tiempo está saliendo el descontento. Esa es la murmuración. Dentro de la iglesia, con los pastores, lamentablemente también oímos la murmuración. Pero a nadie le edifica la murmuración. De hecho, el pueblo de Israel tuvo que sufrir, hermanos, por causa de su murmuración severamente. La murmuración es del diablo. El tener un corazón lleno de descontento, lleno de reproches. Son cosas que no le agradan a Dios. Mire, estamos jóvenes todavía, no hemos llegado a la vejez. Pero entendamos esto, no hay que llegar a la vejez con estas características negativas. Hay que llegar a la vejez y haber aprendido a ejercitar nuestros sentidos para la piedad, nuestra mirada, nuestros oídos, nuestra lengua, todo lo que somos. Igual dicen, no viciosas. O sea que del vicio nadie se escapa, hermanas. No viciosas, no esclavizadas a alguna cosa, algo que no edifica. El vicio no necesariamente tiene que ser algo malo, una droga, por decir así, sino algo que no edifica en nada, que no te ayuda a crecer, que no te ayuda a superar, que no te ayuda a mejorar ni tu condición ni la de otros. Es lo que te hace perder tiempo. Eso es el vicio. Así que no sean viciosas, que sepan hacerlo bien, el bien, igual como el varón. Que sepan hacer el bien, que se muevan para hacer lo bueno, lo correcto. Amén. Que sean ejemplo a las más jóvenes. Mira, hermanas, las que ya tenemos más edad, tenemos que ser ejemplo a las más jóvenes. ¿En qué manera? En todos los aspectos posibles. Pero aquí Pablo indica claramente que sean ejemplo, dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está hablando acerca de las ancianas todavía, pero si ya somos más mayores nosotras y hay mujeres más jóvenes que nosotros, tenemos que enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Que cuando lleguemos a la vejez, o las hermanas que ya están en una edad donde ya, ¿verdad? No me gusta decir anciano, pero es la palabra que se usa, ¿ok?
que sean un ejemplo de vida, que ya llegaron y ya lucharon con todo, hermanos, lo que se tiene que luchar en la juventud, en el matrimonio, que ya lucharon con falta de perdón, ya lucharon con traiciones, ya lucharon con crisis, ya lucharon con pruebas, con enfermedades, ya lucharon, ¿verdad?, con escasez, y ya llegaron a la vejez y están todavía con sus esposos, con sus maridos, amándose el uno al otro. Porque sabemos que el matrimonio, hermano, es para toda la vida. Y qué bonito ver una pareja que llegue hasta la vejez y que ha logrado mantenerse juntos, que han pasado de todo, pero siguen y han permanecido juntos, amándose, no aguantándose o no mal soportándose, sino amándose. Amén. Esa es la meta, ese es el objetivo. Eso es lo que Pablo dice, que así deben de ser las ancianas. Yo no sé si en Creta habían muchas ancianas, pero esto es lo que él está diciendo, así deben de ser, y que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, o sea, que guarden el orden de Dios. ¿Con qué fin? Para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Con ese fin, hermanos. Cuando nosotros violentamos el orden que Dios estableció, la palabra de Dios es blasfemada. Y no estamos yendo contra la cultura, porque la cultura así está. En la cultura, en el matrimonio, dicen, no, aquí el que gana más dinero es el que manda. No es así. La cultura de afuera así piensa. Piensa que la mujer tiene derecho a andar haciendo independiente y andar haciendo lo suyo, y el marido tiene que dejarla hacer lo suyo porque ella tiene también derecho. No es así. Ni el hombre ni la mujer. Los dos se hacen una sola carne. Y cada cosa que se haga en el matrimonio se tiene que hacer en un mismo sentir, en un mutuo consentimiento. Y cuando usted y su esposo no logren compaginar, no logren llegar a un acuerdo, ¿sabe qué? Nos toca a nosotras decirle, ¿sabe qué, Señor? Él va a tomar la decisión, lo pongo en tus manos. Si salió bien todo, gloria a Dios. Si no salió, no le vaya a decir, te lo dije. Porque nos pica las ganas de decirle, te lo dije. No lo haga, no lo diga. No es bueno, no ayuda a la comunicación. Amén. Gloria al Señor. Ya casi terminamos, hermanos. Dice entonces que sean ejemplo a las más jóvenes, que sean prudentes también, que ejerciten la prudencia, que sepan cuándo hacerlo, cuándo hacer las cosas, cuándo no deben. Todo eso, ¿verdad? Es la prudencia, que midan bien las consecuencias de sus acciones, de sus palabras, de sus hechos. Castas, o sea, puras, libres de la inmoralidad sexual. Hermana, allá afuera vemos el mundo, la dignidad ha cobrado otro sentido. El valor de la mujer ha cobrado otro sentido. A la mujer se le enseña allá afuera, no, que tú tienes que valorarte, tú apréciate así como eres, tú muestra tus curvas, tú aprecia tu cuerpo y ámate a ti misma. ¿Y sabe cómo lo reflejan? Cada vez más desvistiéndose, cada vez más siendo más descaradas, cada vez más siendo más libertinas, cada vez más siendo más promiscuas, más dadas a una relación y a otra, y se ha perdido totalmente el sentido de lo que significa ser digna, de tener valor. Amén. Eso es lo que se enseña allá afuera. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Si tú quieres meterte con uno y con otro, tú lo puedes hacer. Y igual a los jóvenes así se les está enseñando. No es una cosa solamente con las jovencitas, es también con los varones. Es igual. Se ha perdido el respeto. Por eso dice que sean castas, que sean puras, que sean libres de inmoralidad sexual.
sujetas a sus maridos, que guarden el orden de Dios para que la palabra del Señor no sea blasfemada, hermanos. Para que la palabra del Señor reciba el honor que merece, para que digan, lo que esto enseña, lo que esto dice es real, porque lo he visto en la vida de fulano, en la vida de perengano, en la vida de sutano, en mi vecino, en mi compañero de trabajo, en mi hermano, y puedan decir vidas. Amén. Gloria a Dios. A los jóvenes les dice, se me hace bien curioso, pero muy importante lo que les dice, que sean prudentes. Es todo lo que les dice. Que los jóvenes sean prudentes. ¿Sabe que científicamente se ha comprobado que los jóvenes en la adolescencia están todavía desarrollando una parte del cerebro que les ayuda a tomar decisiones? La toma de decisiones no está completamente desarrollada. Y es cuando más tienden a cometer errores o a hacer cosas que les van a perjudicar para todo el resto de sus vidas. Las cárceles están llenas de jóvenes que por irse con el amigo, que por juntarse con la persona equivocada terminaron en la cárcel. Está llena de jóvenes que por un momento de ira usaron la violencia y terminaron con la vida de otra persona. De jovencitas, afuera está llena el mundo, hermanos, de jovencitas que a sus 15, 16 años ya tuvieron su primer hijo. El padre, quién sabe dónde está. Y ellas ahora les toca criar a sus hijos solas, las madres solteras. ¿Por qué? Por falta de la prudencia. Porque no se aprendió la prudencia, porque no se practicó la prudencia. La prudencia es algo que ahorita jóvenes tienen que empezar así rapidito, así ahorita como lo están escuchando, a practicarlo, a pensar y a medir las consecuencias de sus acciones. El que ha adquirido prudencia ve el mal desde lejos y ¿sabe qué hace? Se aparta, se esconde. El que ha aprendido la prudencia guarda lo que dice, se fija y juzga con quién se va a juntar. La prudencia va acompañada de la justicia, el juicio y la equidad. Y la justicia es saber acomodar la verdad, saber respetar la verdad y dar a cada uno lo que merece. O sea, ahora precisamente me preguntaban uno de mis hijos eso, dice, ¿qué es eso de no juzgar? ¿Por qué todo el tiempo están hablando de no me juzgues? ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso es exactamente lo que el mundo dice, no me juzgues. En otras palabras, déjame pecar, déjame hacer lo que yo quiera y no me digas que voy a tener consecuencias. Eso es literalmente lo que están diciendo. Pero hay un juicio que nosotros tenemos que hacer, que es para medir, para ver si nos conviene o no nos conviene cuando tomamos decisiones importantes, como cuando te están pidiendo o sugiriendo que hagas algo que tú sabes que no debes de hacer. Tienes que pasar juicio a ese ofrecimiento y decir, no me conviene, estas van a ser las consecuencias, mejor no. Eso es el juzgar. Es necesario, hermanos, tenemos que juzgar todas las cosas justamente. Tenemos que examinar las cosas, tenemos que examinar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Es necesario hacer juicio a veces, pero no con el ánimo de condenar a ninguna persona, sino con el ánimo de entender si yo debo seguir tras los pasos de esa persona, si yo debo hacer lo que esa persona me sugiere, si me conviene o si me va a traer daños, con ese fin, amén. Y la equidad, dice, es la cualidad que consiste en favorecer en el trato a una persona cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. O sea, que tú seas igual con todos. Que tú estimes a todas las personas. Que no digas, yo me junto con este grupo porque son como yo, visten como yo, andan como yo,
y con este grupo me junto y desprecio y rechazo a aquel grupo. La equidad es tratar a cada persona con el mismo valor, sin parcialidad. Amén. Simplemente sabiendo que son imagen de Dios y respetándolos porque son imagen de Dios. Amén. Entonces esto es lo que se le pide a los jóvenes y se le dice a Timoteo, en la carta a Timoteo y a Tito, que sean ellos mismos, que sean ejemplo. O sea, hermanos, jóvenes adultos, ustedes son llamados a ser ejemplo. Son llamados a ser ejemplo a los jóvenes más de menor edad que ustedes, porque dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay una responsabilidad también en los jóvenes adultos de ser ejemplo a los jóvenes más de menor edad, a los adolescentes, por decir así. Hay una responsabilidad, hermanos. Dice en Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. O sea que aquí nadie se escapó, ¿verdad que no? No. Aquí es para todos. Como una comunidad en Cristo, eso que nos pide la palabra del Señor. Ese es el objetivo, hermanos. Dice que los siervos, o sea, los que en ese tiempo habían amos, habían esclavos, dice que se sujeten, que sean obedientes, que sean respetuosos, que sean fieles. Y de la única manera en que yo creo que se puede aplicar en este tiempo es en su trabajo. Donde usted trabaja, que sea respetuoso con sus supervisores o con los que están a cargo, que sea obediente, que se sujete, que sea fiel en su trabajo, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Y voy a leer por último del 10 al 15, hermanos, y ya voy a terminar con esto. Y dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestra salvación. Fíjense qué palabra usa aquí, adornen, para que la embellezcamos, para que se vea atractiva, para que llame la atención a los de afuera, para que los que están afuera lo miren y digan, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero ser como esa persona. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestra salvación, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza, porque esperamos algo mejor, hermanos. Esperamos algo mejor que lo que tenemos aquí. Por eso tenemos que vivir de esta manera. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque tenemos un Dios glorioso. Tenemos un Dios que merece, hermanos, ser enaltecido, que merece ser exaltado. Tenemos un Dios que merece nuestra fidelidad, hermanos. Porque Él dio todo. Él se dio a sí mismo. Dice que Él no tomó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la más vil de todas las muertes que se podían haber pasado. Fue lo que hizo el Señor por nosotros. No hay excusa. No hay razón para decir que no lo podemos hacer o que no lo debemos hacer. No hay excusa, hermanos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El fin de todos estos requisitos que se dan aquí, se lo repito, se lo recargo, no es para que usted le ponga la lupa ni a los diáconos ni a los líderes, sino enfóquese la lamparita hacia su vida y examínese y deje que el Espíritu Santo indague su corazón
y que le traiga a luz las cosas que necesitan ser mejoradas, porque nuestro Dios es digno, hermanos, de que nosotros seamos cada vez más excelentes en nuestra forma de vivir para darle la gloria a Él. Amén. Eso es lo que el Señor quiere y pide de nosotros en esta tarde. Es lo que el Señor nos está hablando. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y yo voy a entregar la parte con mi esposo.